Ya sabéis que dentro de nuestro iPhone hay muchos trucos que tenemos que ir encontrando poquito a poco y hoy os traigo una selección de algunos trucos, más de 20, que espero que os gusten, espero que no los conozcáis, así que vamos a empezar ya con el primero, ¿vale? Este lo acaba de implantar hace poco Apple y es que vamos a poder traducir una página web en otro idioma directamente al español simplemente con un clic, ¿vale? Tenemos que ir a la parte de arriba a la izquierda donde están las letras y aquí le pulsamos y ya le damos a traducir al español. Si queremos traducirlo al otro idioma por lo que sea, simplemente nos vamos a los ajustes, a general y aquí en idiomas vamos a poder añadir el que nosotros queramos para así poder traducirlo. Eso sí, cuidado porque también se cambiará el idioma de todo el iPhone. Cuando queramos copiar un texto de una página web y queramos enviárselo a otra persona, no lo copiéis y luego vais al chat y lo intentéis pegar ahí, sino que es mucho más fácil directamente seleccionarlo, darle al botón de compartir y desde aquí nos aparecerán todas las redes sociales o todas las aplicaciones por donde lo queremos compartir para así hacerlo de una manera directa. Nos ahorraremos unos segundos que yo creo que durante mucho tiempo y muchos textos van a valer mucho la pena. Si quieres hacer este efecto de grabarte como un memoji en la cara, sobre todo ahora con Papá Noel que van a añadir los memojis, pues yo creo que está muy bien hacerlo y es muy fácil a través de mensajes, ¿vale? Lo único que tienes que hacer es abrir la aplicación, chatear contigo mismo, luego abrir la cámara, le das a los efectos, eliges el memoji, te creas uno personalizado, si lo tienes ya perfecto como yo, te grabas y luego te lo envías a ti mismo y ahora lo que tienes que hacer es simplemente guardarlo en el carrete. Sé que es un proceso un poquito difícil, pero si lo hacéis de manera dinámica lo vais a acabar haciendo súper rápido. Sé que muchos de vosotros utilizáis las live fotos para hacer fotos normales, ¿vale? Pues si sacáis muchas live fotos de una escena muy parecida seguidas y luego en el carrete mantenéis pulsado para ver una sola live foto, os va a hacer una especie de vídeo y va a intercalar todas las live fotos para que las veáis de una manera mucho más fluida o incluso en forma de vídeo. Esto muy poca gente lo sabe, pero realmente Apple es tan inteligente como para saber que prácticamente son todas las mismas fotos de una escena y por tanto que las quieres ver todas juntas. Si quieres añadir varios widgets pero no quieres ocupar toda la pantalla, te recomiendo crear un grupo de widgets como tengo yo aquí, pero desactivando siempre la opción de grupo inteligente, porque esto va a hacer que se vayan cambiando todo seguido los widgets. Yo quiero siempre tener el de batería de primero, así que lo que hago es desactivar esa opción y ordenarlos como yo quiero en editar grupo. Es tan fácil como esto. Si quieres tener la privacidad de tus fotos siempre al alcance de tu mano, lo que puedes hacer es irte a ajustes, privacidad y aquí en fotos vas a poder elegir las aplicaciones que tienen acceso a todas las fotos o simplemente a las que selecciones tú. Te recomiendo hacerlo con muchas aplicaciones para así filtrar las que no te parezcan que tengan derecho a entrar en tu carrete y las que sí. Es súper sencillo. Si quieres enviar mensajes a través de Siri vas a poder hacerlo de una manera súper sencilla, simplemente dile: Siri, quiero enviar un mensaje de audio a tal persona y simplemente te dirá que digas lo que le tienes que decir, ya lo grabas y ya podrás revisarlo antes de enviarlo. Es tan sencillo como esto, de momento solo está disponible para la aplicación de mensajes. Con iOS 14.3 Apple nos da la posibilidad de poder poner los iconos personalizados de las aplicaciones y no hacer ningún tipo de redirección a través de atajos ni nada por el estilo. Simplemente tenemos que descargarnos una aplicación, la que vosotros queráis, que tenga un pack de iconos, lo instalamos a través de un perfil y luego ya podremos abrir las aplicaciones sin ningún tipo de redirección, de esta manera tan sencilla. Eso sí, a partir de iOS 14.3. Hay mucha gente que hace capturas de pantalla porque una persona dice: hazle una captura y pásame esa foto. Pues la gente suele hacer la captura, pulsar, darle al botón de compartir y luego compartir esa imagen. Pues no hagas esto porque te ahorras mucho tiempo haciendo la captura, manteniendo pulsado con un dedo y ahí ya te aparece la opción de compartir. Me parece algo súper rápido y que ya os digo que ahorrarás bastante tiempo a lo largo de los años. Y si vas a compartir una foto a través de AirDrop o de otra plataforma, asegúrate siempre de
activar esta opción, ¿vale? En los ajustes, en opciones, aquí te aparece una opción que es seleccionar todos los datos. De esta manera, si editas una foto antes de enviársela, él va a tener la posibilidad de ver qué cambios has realizado y así deshacer esos cambios y editarla él mismo. Me parece una muy buena opción. Y hay mucha gente que saca fotos con Live Photo y no sabe que va a poder seleccionar una foto de todo ese live, ¿vale? Pues simplemente esto puedes hacerlo tan fácil como editando la foto, pulsando sobre el live y aquí eligiendo como el frame de la foto y ya podrás editarlo y compartirlo por las redes sociales que más te gustan. Si quieres firmar un documento con tu iPhone es más fácil que nunca, lo único que tienes que hacer es hacer una captura de pantalla y después ya te tienes que ir a editar la foto. Te vas a marcación y aquí abajo a la derecha en el más vas a poder añadir una firma. Esta firma puedes crearla tú mismo, lógicamente la tuya, y luego la añades y ya puedes pegarla en ese documento o en este caso en esta foto. Es tan fácil como esto, luego le das a OK y ya estaría. Si estás en marcación y quieres resaltar algo de una foto, puedes hacerlo directamente con esta opción que va a ampliar aquello que quieres destacar. Me parece muy bueno si quieres pues resaltar algo en una imagen y no sabes cómo, pues no tienes que descargar ninguna aplicación. Con esto ya eres capaz. Así como si quieres destacar algo con un cuadrado, si quieres taparlo directamente, puedes hacerlo con esta opción. Simplemente añades el cuadrado del color que tú quieras y abajo a la izquierda pues le das a la opción de que se rellene el cuadrado. Por tanto, vas a tener ahí algo para tapar de una manera que es muy sencilla. Hay mucha gente que no sabe que en los álbumes de las fotos vas a poder ampliar y reducir estas fotos, ¿vale? Pues esto no es lo interesante, sino que hay mucha gente que se cree que para ir al principio de todo el carrete tienes que ir deslizando y deslizando, y no, simplemente pulsas sobre el notch y te llevará a la parte de arriba del todo, y si pulsas sobre la carpeta de álbumes te llevará abajo del todo. Sé que es algo que no es muy raro, pero hay gente que de verdad que no lo sabe. Y si quieres trolear a algún amigo o si quieres gastarle una broma, puedes aplicarle un filtro sobre su iPhone. Va a pensar que su pantalla se ha roto o algo por el estilo. Simplemente tienes que irte a General, te vas a Accesibilidad, a los ajustes, a Accesibilidad, y aquí en pantalla, tamaño del texto, en filtro de color vas a poder establecer este blanco y negro, o incluso hay muchos otros diferentes que cambian algunos colores y la gente se vuelve loca cada vez que lo ve y realmente es difícil encontrar estos ajustes dentro de la aplicación, así que ojo con esto. Ya sé que no utilizas mucho esta pestaña de para ti, pero si lo haces y te gusta alguna de las fotos que ha resaltado en un lugar diferente, lo que puedes hacer es saber el momento donde se ha sacado dentro del carrete, porque queremos buscar no solo esa foto sino otras relacionadas. Lo único que tenéis que hacer es mantener pulsado, darle a mostrar en el carrete y aquí ya vais a poder ver toda la sesión completa de esas fotos. Yo creo que es interesante por si os gustaba una, pero recordáis que también os gustaba otra relacionada. Hay mucha gente que elimina las aplicaciones desde la pantalla principal con iOS 14. Pues esto es un error porque tardarás más tiempo que haciéndolo directamente en la biblioteca de aplicaciones. Si lo haces desde aquí, desde la biblioteca, mantienes pulsado desde cualquier parte de la biblioteca, ya empiezan a rebotar las aplicaciones y ya directamente dándole a eliminar vas a poder hacerlo. De la otra manera, te tienes que comer 1 o 2 pasos más. Y algo que mucha gente no sabe, y yo lo utilizo desde hace muchísimo tiempo, es añadir atajos de teclado o simplemente sustitución de texto. Normalmente para poner, por ejemplo, el logo de Apple utilizo Apple Sí, o si por ejemplo quiero añadir el emoticono de una casa, pongo casa M, ¿vale? Esto es simplemente utilizando la sustitución de texto que encontramos en los ajustes en general en teclado. Tan fácil como esto, estableced vosotros vuestros patrones que más utilizáis. Y algo que se ha añadido con iOS 14 y me parece súper útil es añadir pies de foto para luego encontrar fotos en concreto, ¿vale? Yo lo hago con mis lentillas, por ejemplo, porque nunca me acuerdo la graduación que tengo, pues lo único que tengo que hacer es deslizar hacia arriba, añadir el pie de foto de lentillas y luego una vez busco esto en el buscador, lentillas, ya me aparecen esas 2 fotos que tengo siempre como referencia. Así que si
si quieres acordarte de algunas fotos en concreto, añádeles pies de foto y la verdad que te ayudará muchísimo. Así que espero que te hayan gustado todos estos trucos para iPhone. Tengo muchos vídeos relacionados con esto, con más trucos, y yo creo que súper útiles para vosotros, y realmente si te ves todos los vídeos de trucos te vas a hacer un experto en iPhone, y la verdad que yo me lo paso súper bien grabándolos. Así que espero que os haya gustado este vídeo y como siempre nos vemos en el siguiente. ¡Chao!